Hola amigos y hermanos, me da gusto saludarlos y sobre todo esperando que se encuentren bien en compañía de sus seres amados. Hoy vamos a seguir con la serie del monte en la lección número 19. Este tema que vamos a ver es muy controversial y es Jesús y el divorcio. Y vamos a tratar los dos textos, que es el de Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32, que le voy a dar lectura a continuación. Usted puede seguirlo ahí en su Biblia o en su celular. Dice la escritura de esta manera: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El tema del divorcio ha sido muy controversial a lo largo de los tiempos y en la era actual no es la excepción. Hoy en día vemos que tanto gente del mundo, ¿verdad? En el medio artístico, en el medio político, en la sociedad misma, con nuestros vecinos, y no solamente en ellos, sino con la misma iglesia, hemos estado viendo, ¿verdad? En esta pandemia que ha surgido, que ya tiene aproximadamente 7 meses, ha habido muchos divorcios, ¿verdad? Y no solamente en el aspecto religioso de gente congregante, sino aún de los líderes religiosos, de pastores, de diáconos, de servidores. Y esto es muy lamentable, amados hermanos, porque realmente se cree que es cualquier cosa esto. Y Jesús nos dice acerca de todo esto. El mismo Dios nos dice a través de la ley de Moisés igualmente que esto es condenable. Y vamos a ver cómo Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio para Dios es algo importantísimo, que nosotros debemos tener conciencia y que debemos hacer caso a lo que Dios nos dice. Cuando Él, ¿verdad?, formó a Eva, la formó de la costilla de Adán. Y nos dice en Génesis capítulo 2 versículo 24, acerca de esto, dice la escritura, se los voy a leer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. De igual manera, ¿verdad?, forma las escrituras acerca de esto, está hablando que el matrimonio es honroso, es honroso para Dios y es sin mancha. Entonces, basándonos en este mandamiento, ¿verdad?, de no cometerás adulterio, hay otro dicho que los antiguos habían enseñado durante generaciones, y es la carta de divorcio para una mujer que ha sido repudiada. ¿Qué es repudiada? Cuando un hombre repudia a una mujer es que la está despreciando, la está rechazando, no la está tomando en consideración, ya no la quiere tener. De igual manera, hoy en día hay mujeres, ¿verdad? Que me ha tocado ver dentro de lo que es el área religiosa, mujeres han pedido el divorcio al varón. Entonces esto es muy grave y lamentable. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, nos dice la escritura que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí vemos que Dios honra, amados hermanos, en gran manera el matrimonio, porque Él mismo lo instituyó en la creación. Pero algunos consideraban que el celibato era más santo que el matrimonio. ¿Verdad? ¿Qué es el celibato? Bueno, solamente la iglesia popular, ¿verdad? Hacen un voto, ¿verdad?, que obliga a los sacerdotes a mantenerlos solteros, porque creen que esto los lleva a una santidad mayor o a un mayor nivel que a cualquier otro, pero no es así. El apóstol Pablo denuncia enérgicamente, ¿verdad?, en sus epístolas acerca de esto, que realmente la actividad sexual dentro del matrimonio es pura, ¿verdad? Entonces, la persona que se casa, ¿verdad?, no deja ser menos santa que la que no se casa. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Dice el texto que leímos, dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará a Dios. Dios ha prescrito consecuencias serias para todos los que cometen inmoralidad sexual, ¿verdad? Es algo que Dios no lo tolera. Y lamentablemente, un gran porcentaje de matrimonios fracasan y ven en el divorcio la única salida de escape. Pero ¿aprueba realmente Dios el divorcio?
Veamos lo que dicen las Escrituras. Estamos estudiando las Escrituras porque ellas son las que nos van a llevar a la pauta y al objetivo que Dios tiene acerca del matrimonio. Cuando Jesús citó cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, se refería al texto que está en Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 y lo vamos a leer a continuación. Dice de la siguiente manera: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Con este mandamiento, Moisés quería regular una práctica que ya existía en su tiempo, que eran los divorcios que se daban por cualquier motivo. Sin embargo, en el tiempo de los rabinos, trataron de interpretar la parte de darle carta de divorcio por encontrar algún acto indecente a la mujer. Y así surgieron las siguientes escuelas de interpretación en base a los que ellos interpretaban por indecente. Es importante comprender la tradición judía en cuanto al trato matrimonial. Para los judíos existían 3 niveles. El primer nivel era el compromiso, ¿verdad? Esto lo hacían los padres cuando sus hijos eran casi niños, ellos no podían decidir por sí mismos, entonces los padres se ponían de acuerdo y los comprometían, ¿verdad? A estos pequeños para poder tener ese enlace, ese matrimonio, ¿verdad? Y el segundo nivel, ¿verdad?, de compromiso era el desposorio. Este era lo que podríamos llamar la ratificación del compromiso que ya había contraído la pareja. Hasta este momento el compromiso, ¿verdad?, que se había establecido por medio de los padres o encargados, ¿verdad?, se podía romper si una de las dos partes no quería continuar con él. Pero una vez que se llevaba a cabo el desposorio, era absolutamente cumplir el compromiso. El desposorio duraba 1 año y durante ese año la pareja se consideraba marido y mujer, pero sin tener ninguna relación sexual. Y el tercer nivel, finalmente, ¿verdad?, esta etapa para el matrimonio propiamente dicho, que tenía lugar al final del año del desposorio, ¿verdad?, era cuando ya se consumaba a través de un contrato. Entonces, lo que estábamos estudiando acerca de esto, ¿verdad?, del divorcio, se daba si a la mujer se le encontraba culpable de algo indecente. Por tal motivo Jesús les aclara que la única cosa indecente por lo cual el hombre podía darle carta de divorcio era la fornicación. Entonces, la palabra fornicación, ¿verdad?, es entendida como un acto sexual entre los solteros. Pero también, hermanos, se aplica a cualquier acto sexual ilícito como adulterio. En las relaciones homosexuales, ¿verdad?, que hoy se da, es muy común, en las relaciones lésbicas, en el sexo con muertos o con animales, etc. Jesús entonces advierte que el divorcio, por otro motivo que no sea el de adulterio, crea una situación pecaminosa para la mujer si ella vuelve a casarse. ¿Y cuál es esta situación? Que ella comete adulterio después de que se haya divorciado. Entonces, pese a esta enseñanza, la voluntad de Dios es que el matrimonio sea para siempre, como lo dice Jesús. Allí en Marcos capítulo 10, versículo 9, nos aclara él muy certeramente. Dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero lamentablemente la dureza del corazón del hombre sigue provocando la finalización del contrato matrimonial que un día realizó la pareja delante de Dios y las leyes terrenales. Esto realmente no lo han tomado como debe de ser, una cosa seria delante de Dios. Y lo podemos ver en Malaquías. Entre los pecados de los cuales acusa al pueblo Dios, ¿verdad?, de que estaban mal por haber dejado a la mujer de su juventud, lo dice claramente este profeta. En Malaquías capítulo 2, versículos del 13 al 16, nos dice la escritura: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová
ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, el llanto y el clamor serían en vano, porque el pecado había cerrado la puerta de acceso a Dios. Ellos, ¿verdad?, habían violado sus votos matrimoniales de separación. Y esto delante de Dios, pues Dios los había escuchado cuando hicieron ese voto delante de testigos y delante de Dios mismo, pero debido a ese rompimiento Dios no los iba a escuchar aunque llegaran con sus ofrendas, porque habían sido desleales realmente. Y vemos que también la mujer de tu pacto, dice que fueron desleales con la mujer de su pacto. El profeta Malaquías acentuó el carácter inicuo, fíjense, de la infidelidad al mencionar los aspectos legales y obligatorios del contrato matrimonial. Un pacto hecho ante Dios como testigo, y las esposas se casaban muy jóvenes, en algunos casos antes de los 15 años de edad. Y Malaquías entonces llamó la atención sobre la institución original del matrimonio por parte de Dios, y en lo cual convirtió a dos en uno, y de esta manera les recordó que Dios solo provee una mujer para un hombre. Aunque él tenía el poder del Espíritu para dar vida a un hombre, ¿verdad? Recordemos que cuando hizo Adán, ¿verdad?, le dio a Eva, no le dio a muchas mujeres. La poligamia entonces y el divorcio y el matrimonio, ¿verdad?, con mujeres idólatras eran situaciones muy destructivas para la sociedad y para el principio que Dios iba a establecer para traer en sí el linaje del Mesías prometido. Y vemos cómo Dios aborrece entonces el repudio por ello, ¿verdad? El Señor hizo hincapié en lo que acababa de decir con esa declaración enérgica. Lo cierto del caso es que Dios considera el divorcio injustificado como un acto pecaminoso de mucha gravedad. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes que por causa de las fornicaciones cada uno tenga, ¿verdad?, su propia mujer, y que deben luchar por mantenerse unidos siempre en el santo estado del matrimonio, y si se separan, que se queden sin casar. Entonces es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, hacer caso a la palabra de Dios. Cuando habla acerca del amor, el amor no solamente es una emoción, es una decisión. El Señor nos dice, ámala, protégela, ¿verdad?, a tu mujer. Y el amor lo vemos como lo dice el apóstol Pablo, el amor nunca deja de ser, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. El amor no solamente es algo que sea bonito, que siempre sean momentos agradables. No hay una pareja perfecta en este mundo, pero tenemos que luchar por nuestro matrimonio, porque Dios quiere hacernos bien. Y en 1 Corintios capítulo 7, ¿verdad?, vemos que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, a esos creyentes, y hoy nos habla a nosotros, donde dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, ¿verdad? Se cree que Pablo, ¿verdad?, era una persona que se había casado pero había quedado viudo. Y luego el versículo 9, 10, 11 hasta el 16 sigue diciendo: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sabemos que hay personas que no tienen ese don de continencia. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que pues si no tienes ese don de continencia antes de que te estés quemando, mejor pídele a Dios una pareja, tú soltero, tu mujer, tu dama, joven, tienes que orar a Dios. Yo me casé a los 36 años, pero tuve que pedirle a Dios, a mi pareja, igual mi esposa estaba orando para que Dios le diera un compañero, y Dios pues nos permitió, ¿verdad?, hacer esos votos delante de Él. Entonces sí es importante que nosotros pidamos a Dios. Y sigue diciendo la Escritura,
Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédense sin casar o reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente, ¿verdad?, en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer que tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás serás salvo si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Entonces, con todo esto, hermanos, todo matrimonio debe luchar por cultivar el amor entre la pareja y no llegar al divorcio. Tenemos que hacer caso a lo que Dios nos dice, tener misericordia, soportarnos, amarnos. Cada día hay luchas, no hay un matrimonio perfecto, pero Dios nos ha dado de su amor para que podamos seguir adelante sin guardar rencores ni rencillas. Así como Dios nos perdonó, debemos de perdonar. Dice que aquel que no perdona, Dios no les perdonará sus pecados. Entonces, hermanos, hagamos caso a los principios que Dios nos da, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nunca deberíamos ver el divorcio como la mejor opción. Eso sería lo último. Por eso tenemos que recurrir siempre a Dios y leer su palabra y no regirnos por nuestros sentimientos. Yo creo, yo siento, no. Tenemos que hacer caso a lo que Dios nos dice en Él. Vemos el ejemplo de Oseas. De este profeta Oseas es un buen ejemplo de cómo, a pesar de la infidelidad conyugal, el perdón y la reconciliación pueden salvar el matrimonio. Recordemos que este hombre, Oseas, ¿verdad?, estaba casado con una mujer. Esta mujer le fue infiel 1, 2, 3 veces, pero cada vez que esa mujer llegaba a él la perdonaba y también le daba el amor, el perdón. Y esto es una semejanza de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y lo ha hecho también para con nosotros, que a veces somos infieles con nuestro cónyuge, infieles con Dios mismo, ¿verdad? Y sin embargo, grande ha sido su misericordia, pero también Dios tiene un tiempo, también es un Dios de juicio, y Dios quiere que nosotros caminemos en santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios es un Dios santo, puro, sin mancha, y nosotros como pueblo escogido de Él tenemos que imitarlo, tenemos que hacer lo que Él nos manda en su palabra. Este es un pasaje bíblico, hermanos, muy difícil, ¿verdad? Porque la gente lee esto y dice, esto no me gusta, Jesús es demasiado intolerante, esto es imposible. ¿Cómo puede alguien vivir bajo este principio? Pero este principio, hermanos, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque si menguamos nosotros nuestra lujuria que hay en el corazón, ¿verdad?, el divorcio no llegará a nuestro matrimonio. Si tú eres fiel y estás satisfecho en tu relación matrimonial, el divorcio nunca se mencionará en tu conversación. ¿Por qué es entonces Jesús tan intolerante en su perspectiva del divorcio? Porque Él odia el divorcio, amados hermanos. Él odia el divorcio. ¿Por qué? Porque sabe que esto es un dolor muy fuerte para ambos, ¿verdad? Yo les decía que es como una hoja, 2 hojas se pegan con cemento, ahora sepáralas, se rompen las hojas. De igual manera, la vida del hombre, tanto de la mujer, del esposo como de la esposa, cuando hay este acto de divorcio, ¿verdad?, es muy doloroso para ambos y trae consecuencias hasta el final de sus vidas. Entonces, por eso es que Dios odia el divorcio. Él odia la destrucción que el divorcio conlleva. Él quiere animar a la pareja para que se reconcilie y que resuelvan los problemas en lugar de buscar la salida más fácil. Entonces, que todo esto, hermanos, nos ayude a reflexionar. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos obedeciendo la palabra que hoy Dios nos está hablando?
debemos reflexionar. Si queremos agradar a Dios, si queremos amar a Dios, también debemos amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es el ser más cerca que está dentro de nosotros. ¿Quién es el que está más cerca? Para los que estamos casados, pues nuestra esposa, el esposo, los hijos. Y esto realmente pues nos da mucho que pensar y mucho que hacer. Y pues ponernos a reflexionar si estamos mal, si alguna vez hemos pensado en cosas que Dios no quiere, hermanos, tenemos que invocar a Él su misericordia y caminemos en esos preceptos porque dice que Él nos dará la salida de esa tentación. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias de que tú eres un Dios de gracia y misericordia. Tú quieres lo mejor para nosotros, hoy y siempre. Por eso queremos obedecerte. Ayúdanos a quitar este pensamiento. Si alguno está pensando en el adulterio, en la lujuria, en la codicia de su corazón, ayúdanos a encontrar esa satisfacción, ese anhelo, ese deseo en ti. Haz que busquemos a diario, Señor, para que nos satisfagas, tú que eres el manantial de vida. No hay nada ni nadie en este mundo que nos pueda satisfacer como tú. Llénanos, Señor, de tu espíritu y haz que nuestra voluntad sea la tuya. Elimina, Señor, esos deseos perversos de destrucción. Haz que mueran en todo nuestro cuerpo. Transfórmanos y haznos hombres y mujeres fieles a ti y a nuestros cónyuges. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta la próxima cápsula, hermanos. Dios les bendiga. Que estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego.